Cuando llegué a Movimiento Ciudadano, ya a lo que es incluso estar haciendo vida de partido, me encontré en el reto de la población en general y adentro del partido. Era como, pues, ¿para qué promover la igualdad si ya tenemos igualdad? Me enfrenté al reto de que parecía que no era necesaria esta agenda, porque para las personas creen que la agenda ya está implementándose, que la igualdad ya es un derecho, que la Constitución en su artículo primero lo establece con mucha claridad. Entonces, como para la ley todas las personas somos iguales, entonces lo estamos pasando todos igual de bien. Y tener que llevar a cabo actividades en donde, a pesar de que dudaron de la importancia de ir y hablarles a las mujeres, de la importancia de la participación política de las mujeres, de la importancia de su liderazgo, de la importancia de que estuvieran capacitadas, de la importancia de que levantaran la mano para ser candidatas. Eso poco a poco fue generando pues un asunto primero de identidad de Movimiento Ciudadano, porque ningún otro partido político lo estaba haciendo. Y segundo, fue que me volteaban a ver y era como decir, puede ser un tema, puede ser un tema. Empecé a ir a escuelas, a negocios, a oficinas, en donde yo hablaba precisamente de esto, de la importancia de la participación política de las mujeres en un proyecto político. Segundo, de que levantaran la mano para ser candidatas. Tercero, del reto, no solo ser candidatas, sino ganar elecciones. Cuarto, muy importante, ¿qué haces una vez que llegas? La importancia no solamente de traer agendas diversas, sino de que estas agendas sean bajo una perspectiva de género. ¿Cómo le haces para que las agendas tengan una perspectiva de género, perspectiva de igualdad, una transversalización de la política pública, transversalización del presupuesto? ¿Qué es eso, Mirza? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo armamos? ¿Por qué es importante que las mujeres lo sepamos? ¿Por qué es importante que cuando lleguemos a los espacios lo implementemos? ¿Cómo se va a transformar la vida pública que las mujeres lleguemos y que lleguemos con una agenda? Y que lleguemos con una agenda en donde no solamente transformas las leyes, sino también les pones presupuesto a esas leyes. Entonces, era cómo hacemos para que el Movimiento Ciudadano valore la importancia de enfocarnos en la capacitación, en el liderazgo, en que las mujeres ganáramos y en que fuera un eje de transformación para la sociedad. Y el reto fue que mucha gente me juzgaba. Y sobre todo dentro del partido, sí, la gente me juzgaba como diciendo, ay, qué flojera esta feminista, ay, Mirza otra vez con su mismo tema. Pues no me sabía otro tema, no porque no me lo supiera, sino porque no habíamos superado la barrera. Entonces, hasta que nos lo aprendiéramos, íbamos a pasar de tema. La agenda de la diversidad es una agenda que pareciera y ya está superada. Y luego las personas te contestan barbaridades como de, no, en mi familia hay un gay y yo lo respeto. Sí, pero eso no es la política. No es desde lo individual, es desde lo colectivo. ¿Cómo vamos a hacer desde lo colectivo para garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo la diversidad? ¿Cómo vamos a hacer para que esos derechos humanos no sean solo un discurso, se conviertan en ley y a esa ley le pongamos presupuesto para su aplicación? ¿Cómo vamos a hacer para que en los partidos políticos, ojo con esta barrera, no se asusten o se atemoricen los partidos políticos? En las cámaras o en los congresos se pongan los temas en la mesa, se discutan, se aprueben en las cámaras y se conviertan en ley. Porque entonces la gente empieza a valorar el costo político que puede tener que hablemos de según qué temas en materia de diversidad, que le pongamos presupuesto a esos temas para que se ejecuten y sea una política pública y que eso no te cueste políticamente, que para la siguiente elección que seas candidata o candidato, la gente no vote por ti por defender los derechos humanos de las personas de la diversidad. Como existe muchísimo miedo, nadie quiere hablar del tema, mejor que no se suban a las agendas políticas y solo dejémoslo en foros, en parlamentos abiertos, en discusiones, pero de ahí a votaciones, a ver, no.
ahí ya estamos hablando de otra cosa y de eso no hablemos y lo dejamos para la siguiente legislatura y que la siguiente legislatura se las arregle. Y así vamos postergando los temas, no solamente de las mujeres, sino los temas de la diversidad. Los queremos ir postergando para que el costo político lo asuma la siguiente generación, la siguiente legislatura. Y por eso muchos temas que pareciera que están superados, esos temas de los que la gente dice, ay, pero eso ya es normal, ¿no? Ay, pero eso ya es lo común. Ay, pero eso ya, a ver, ya es un tema ya superado. Sí, nada más no es ley y no tiene presupuesto. ¿Por qué? Porque nadie quiere asumir ese costo. El reto ahora será que eso lo conviertan en agenda. Que sea una agenda, que esta agenda logren lograr los consensos y el cabildeo correcto con las otras fuerzas políticas para que mucha de la agenda se empiece a convertir en la agenda política de Estado. En Movimiento Ciudadano nos hemos caracterizado por tener una agenda progresista, una agenda socialdemócrata, una agenda de absoluto respeto a los derechos humanos de las personas. Y con esto, incluso adentro del Movimiento Ciudadano, también tenemos muchas voces. Y adentro del Movimiento Ciudadano, las voces que también enriquecen a este proyecto político, también hay voces que no están de acuerdo con la agenda de las mujeres o la agenda de la diversidad. Entonces también es superar dentro del proyecto político a aquellas voces diversas, importantes, porque también son importantes y tienen un peso definitivo en este proyecto político. Hay que hacer una labor importante de conciencia, no digo de convencimiento porque no es un asunto de convencer, sino es un asunto de que incorporemos en las mentes y en la conciencia del colectivo de Movimiento Ciudadano una agenda de derechos humanos, una agenda de presupuestos, una agenda que sea valiente, una agenda que asuma el costo político de la siguiente elección, porque en Jalisco si han votado por Movimiento Ciudadano, si hemos avanzado tanto con el número de legisladores, con el número de alcaldías, con 2 gubernaturas al hilo, es porque la gente confía en un proyecto progresista, un proyecto que está a favor de que se hable de los derechos humanos y que trabajemos en favor de los derechos humanos de las personas, de las libertades. De la libertad de credo, de la libertad de ser, de la libertad de género, de la libertad de que en todos estos aspectos de la vida que te encuentres puedas tener la facilidad de poder aspirar a ocupar espacios de toma de decisiones. Es decir, no porque seas mujer o porque seas lesbiana, o porque seas mujer trans, tengas el estigma de que algo no vas a hacer bien cuando estés en el espacio de toma de decisiones. Que mejor que lo ocupe un hombre, que es menos riesgo, ¿no? Es decir, es derribar estas barreras en donde las libertades se hagan de manifiesto y entonces sí podamos aspirar a tener sociedades mucho más seguras, mucho menos violentas, mucho más respetuosas, sociedades más prósperas, porque si creemos que el mundo era mejor antes como estaba, entonces, ¿por qué hoy lo que está pasando no nos gusta? Pues porque permaneció por mucho tiempo un mundo silenciado de las libertades y de los derechos. Entonces, debemos de derribar barreras y debemos de incorporar en nuestra forma de ser y en nuestra vida la libertad y el derecho de ser. Las luchas no se luchan una sola vez y ya. Tienes que cuidar tu lucha. Si llega un gobierno que piense diferente a las luchas que se ganaron, puede dar para atrás a todo lo que se hubiera ya avanzado. Entonces es una gran responsabilidad sostener las agendas. No creer que ya es una agenda superada y pasar páginas. Sostener las agendas, seguir hablando de ellas,
cómo mejoramos las agendas, cómo le ponemos presupuesto, pero hay una cosa muy importante que la Delegación de la Diversidad debe de tener muy claro. El activismo no solamente es en relación a las causas que peleas. El activismo tiene que ver también con la causa del proyecto político común. Es decir, nosotros que estamos en Movimiento Ciudadano, yo, Mirza Flores, no solamente peleo o defiendo mis causas, yo peleo y defiendo las causas de Movimiento Ciudadano. Cuido la causa de Movimiento Ciudadano. Me pongo la camiseta permanente de Movimiento Ciudadano, como la que me ven hoy puesta. Yo soy una mujer que me he distinguido en este proyecto político por traer la camiseta puesta, por trabajar con absoluta lealtad, por trabajar a pesar de que haya cosas en un momento dado en las que yo no esté de acuerdo, yo las voy a discutir en privado. Yo voy a lavar esos trapitos sucios en privado, pero en público yo tengo la camiseta de Movimiento Ciudadano puesta y voy a cuidar a todos los de Movimiento Ciudadano cuando estén a mi alcance, protegerlos, cuidarlos y cuidar las causas comunes de todos. No se pelean las causas propias solamente. No voy a decir, bueno, esa no es mi causa, que la peleen quienes traen esa causa. No. Es la causa de Movimiento Ciudadano y la traemos puesta. Y en ese sentido es muy importante hacer activismo permanente. Y no es solamente que traigo la camiseta puesta y que traigo una bandera que voy ondeando para que sepan que yo defiendo esa causa. Es el activismo permanente de seguir alimentando las bases de nuestro proyecto, de seguir yendo a las colonias, de estar en las escuelas, de ocuparnos de lo público. Porque esa es la única forma en la que podremos garantizar, primero, que la gente conozca todas nuestras causas y segundo, que ganemos la siguiente elección. No es un asunto de banderas, no es un asunto de causas, no es un asunto de luchas ganadas. Para que podamos seguir defendiendo las causas, las luchas y los activismos, solamente se va a poder hacer cuando ganas una elección, porque estás en el espacio en donde se toman las decisiones, donde se asigna el presupuesto y donde la política pública la llevas directamente a las personas. ¿Qué es lo que yo puedo decirle a la Delegación de la Diversidad? Número 1, que no claudiquen. 2, muy importante, que no dejemos de estar en las calles, cuidando a nuestros votantes, cuidando a nuestros simpatizantes, generando confianza con la gente que aún no nos conoce. Generar una estructura política, porque las causas se pelean desde lo político. Si no, solamente son banderas que se luchan desde una manifestación en una calle. No. Lo vamos a pelear desde lo político. Entonces, es desde lo político donde tenemos que cuidar. Las personas conozcan nuestra agenda. Y segundo, muy importante, que en la siguiente elección voten por nosotros. Y eso es un trabajo muy minucioso, casi orfebre es ese trabajo. Porque es ir a la calle, es escuchar a la gente, es mantenernos en el gusto o en la popularidad de las personas, pero la popularidad no en un asunto de likes en las redes, en un asunto de que las personas también hagan propias las causas de Movimiento Ciudadano y que sepan que sus causas van a ser las causas también de un proyecto político. Yo creo que va a ser mucho más presente la agenda de la diversidad y ya no, que es lo que aspiramos siempre, y ya no como acciones afirmativas, sino como una causa común, como parte de los derechos humanos de las personas, como la normalización de todas las voces que tienen que estar incorporadas en las agendas políticas. Es decir, cuando las mujeres llegamos a la política, se empieza a notar, porque las mujeres llegamos y se empezó a hablar en la política, en las agendas y en los presupuestos, se empieza a hablar de los derechos de las infancias, de los derechos de las personas de la tercera edad, de los derechos de las personas que viven con alguna discapacidad, y a esto se le empieza a poner dinero. Se empiezan a hacer asilos o albergues para personas de la tercera edad, se empiezan a hacer guarderías y todo un sistema de seguridad social en donde el derecho de las guarderías fuera derecho de las mujeres, y hoy es el derecho de las infancias y está ahí como un derecho garantizado. Se empieza a garantizar el derecho a la lactancia, se empieza a garantizar el derecho de las personas de la diversidad con
A ver, empezando con que los espacios estén adaptados para las personas que tengan alguna discapacidad y que sean de accesibilidad universal, los espacios físicos. Se empieza a hablar del derecho laboral de las personas que viven con alguna discapacidad, para que las empresas, para que los gobiernos contraten a personas que viven con discapacidad, y que las discapacidades no impiden las demás capacidades que las personas tienen. Entonces, que puedan tener acceso a un trabajo bien remunerado y digno. Es decir, esas agendas, nadie hablaba de eso antes de los 80s. Esto es de verdad. Empiezan a hablar en los 80s a la fecha de estos derechos porque las mujeres empezamos a llegar a la política, porque empezamos a hacer que esas transformaciones se convirtieran en la agenda pública y que tuvieran recursos para que se pudieran ejecutar. Por eso es importante que las mujeres lleguemos, sí, porque a partir de ahí empezamos a hablar de más cosas. Empezamos a hablar de la salud de las mujeres, empezamos a hablar de los derechos laborales, de la participación política. Es decir, empezamos a hablar de aquello de lo que nadie hablaba y no había la garantía de que esto se cumpliera. No importa que el artículo 1 de la Constitución dijera que todos éramos iguales. Lo mismo pasa con la diversidad. ¿Cómo incorporamos los derechos de las personas que viven en la diversidad sexual o la diversidad de género? ¿Cómo lo vamos a incorporar a que esto se convierta en una agenda de derechos humanos universales, es decir, al alcance de todas las personas? Y aparte, que esos derechos humanos se complementen con otros derechos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, no soltar las causas, no dejar nuestro activismo por un lado porque ya llegamos, seguir siendo activistas en esos momentos en donde hay que pelear estas luchas. Y yo creo que si las mujeres, a 13 años de que yo llegué a Movimiento Ciudadano, hoy tenemos una realidad diferente, no la anhelada, pero sí diferente y para bien, pues hablar que en 10 años la población de la diversidad pueda estar hablando de que va caminando con sus causas, en sus activismos dentro de los gobiernos, pues yo sí creo que eso es una realidad. Yo sí creo que podemos alcanzar esa realidad. Y como bien lo dijiste, Alba, no es un asunto de una pelea que se gane una sola vez. Se tiene que ganar todos los días y tenemos que avanzar todos los días, porque si no, no vamos a estar en condiciones de que en 10 años estemos contando otra historia. Yo los invito a formar parte a la comunidad de Movimiento Ciudadano, porque somos una comunidad que hemos demostrado con los hechos que ponemos a las personas en el centro de todas nuestras acciones. Las personas y sus causas. Y cuando digo las personas, es las personas en la máxima diversidad que puede generar la población, no solamente de Jalisco, sino de todo el país. Llegar a Movimiento Ciudadano, ya sea como militante, ya sea como simpatizante, ya sea como activista, es la garantía de estar en un proyecto político progresista, socialdemócrata, que nos importan las personas, que nos importa la ciudad, que nos importa la forma en la que vamos a abordar los temas del medio ambiente, los temas laborales, los derechos humanos de las personas. Es decir, si te importa tu país, si te importan las causas de las personas, si te importa la seguridad de este país, lo mejor que puedes hacer es llegar a un proyecto político en donde no solamente serán escuchadas las personas, sino también será valorada cada causa, y esa será representada una vez que lleguemos a los espacios de toma de decisiones. Y eso sí, el mundo no cambia solo. Hay que salir y ser valientes, dar un paso al frente. La gran mayoría de las personas están esperando a que el mundo cambie. ¿Tú estás esperando a que el mundo cambie? ¿O tú estás dispuesto a cambiar para que los demás te sigan? Los discursos convencen, pero el ejemplo arrastra. Así que bienvenidas a todas las personas que sí consideren que este proyecto político es la vía para poder hacer una transformación real en la sociedad y en las familias. Y en Jalisco decimos que a mucho orgullo la diversidad está en movimiento.